Hola a todos, mi nombre es Gregorio Sánchez Romero, soy médico interno de pregrado. Pues bueno, hoy les vengo a hablar acerca de lo que es la hipertensión arterial sistémica. Esta presentación está basada en los nuevos planes estratégicos de las guías de práctica clínica. Estos planes estratégicos son prácticamente un compendio de todas las guías de todos los institutos, ya que anteriormente se sabía que, o bueno, sabemos que pues cada instituto manejaba sus propias guías de práctica clínica y llegaban a diferir en lo que es las dosis de tratamiento y alguno que otro paso en el tratamiento de las enfermedades. Entonces, para pues evitar estos conflictos para nosotros los estudiantes, pues y no solo para nosotros, sino también para los médicos, pues se creó este plan estratégico que prácticamente es un compendio de todos los institutos y que pues ya aquí prácticamente se enfoca en un solo, bueno, en un solo plan estratégico y en un solo plan de tratamiento, así como también pues en las dosis. Pues comenzamos. Bueno, pues algo que hay que mencionar es que prácticamente es que es la hipertensión arterial. Pues todos sabemos que la hipertensión arterial es el aumento de la resistencia vascular a nivel periférico en los vasos sanguíneos. Bueno, cuando sabemos que un paciente tiene antecedentes o factores de riesgo para presentar la enfermedad, ya sean estos principalmente lo que es sedentarismo, obesidad, tabaquismo, pacientes diabéticos, pacientes que tengan antecedentes heredofamiliares de hipertensión arterial sistémica, así como de enfermedades como cardiopatías, pues tenemos que hacer énfasis prácticamente en una adopción de un estilo de vida saludable. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de que nuestro paciente pues prácticamente no adquiera esta enfermedad. Una vez que identificamos a nuestros pacientes que se encuentren en este factor, en ese grupo de riesgo, pues prácticamente pues vamos a tener que adoptar este estilo de vida saludable. ¿En qué consiste? Principalmente consiste en 5 puntos muy indispensables, que son el mantener un IMC de 18.5 a 24.9, que prácticamente pues son los valores normales, como todos sabemos. Una actividad física aeróbica. Pues todos sabemos que la actividad física aeróbica pues es esa actividad que consiste en como es la caminata, el atletismo, el ciclismo, la natación y todos este tipo de ejercicios. Prácticamente pues vamos a recomendarle al paciente pues el que se le haga más útil o práctico para él. Este ejercicio pues tiene que cumplir con ciertas características. Estas características son de que debe durar como un mínimo de 30 minutos. Y este mínimo de 30 minutos debe de ser también un mínimo de 3 días. ¿Por qué un mínimo de 3 días? La razón del por qué se hace con un mínimo de 3 días es que si se hace en una menor cantidad a la que estoy mencionando, entonces no se obtienen los resultados que nosotros deseamos. Y pues no va a servir de nada que nuestro paciente pues haga ejercicio nada más 2 días. Y con un máximo de 5 días. El máximo de 5 días se dice que es por la razón de que pues hacer una semana completa o incluso 6 días pues no refiere un mayor beneficio a hacer los 5 días. Obviamente nosotros esto no se lo vamos a dar a conocer a nuestro paciente. Si nuestro paciente desea hacer la actividad física los 7 días de la semana, pues qué mejor. En dado caso de que nuestro paciente no pueda llevar a cabo la actividad física a los 30 minutos de forma continua, pues ya sea diferente alguna comorbilidad aparte de la hipertensión arterial, o antes de otra una comorbilidad antes de presentar dicha enfermedad, pues se le puede sugerir a nuestro paciente que pueda hacer ejercicio de forma separada. ¿En qué consiste esto? Pues prácticamente va a consistir en hacer, no sé, 15 minutos en la mañana y 15 minutos en la noche, o 10 minutos en la mañana, 10 en la tarde y 10 en la noche. El objetivo de el plan de actividad física o de ejercicio consiste en que haga mínimo los 30 minutos diarios y por lo mínimo 3 días. Esto es lo que nosotros le debemos de dar a conocer.
Después de este punto tenemos lo que es la alimentación saludable. ¿En qué va a consistir una alimentación saludable? Pues prácticamente una alimentación saludable va a ser aumentar lo que es el consumo de frutas y vegetales, así como y disminuir el consumo de alimentos con grasas saturadas. También en la nueva clasificación de alimentos, pues disminuir todo aquel alimento superindustrializado. Un ejemplo de estos pues son los embutidos, que son alimentos que prácticamente ya tienen muchos conservadores. Todo con esto, ¿con qué objetivo? Pues de mejorar el estilo de vida, limitar el consumo de alcohol, que prácticamente deben de ser menos de 2 copas al día, y pues la suspensión total del hábito tabáquico, ya que sabemos que el hábito tabáquico pues incrementa lo que es la resistencia vascular periférica. Luego tenemos, antes de que entrar a lo demás, tenemos que tener en cuenta que para la presión arterial tenemos valores normales, y también antes de presentar la enfermedad tenemos lo que es una prehipertensión, y después de esto, ya una vez que se presente la enfermedad, una hipertensión grado 1 y una grado 2. Anteriormente se clasificaba como una hipertensión normal, una prehipertensión, una hipertensión grado 1, un grado 2 y un grado 3. Actualmente se dejó eso en desuso y pues ya es la que estamos poniendo aquí, la actual, y pues sabemos que entonces vamos a clasificar una hipertensión normal como menor de 120 a 80 milímetros de mercurio. Una prehipertensión va a ser aquella que tenga 120, 139 milímetros de mercurio en lo que va a ser la presión sistólica, y de 80 a 89 lo que va a ser la presión diastólica. En una hipertensión grado 1 va a ser aquella que presente una hipertensión de 140 a 159, y una en lo que es la presión sistólica, y de 90 a 99 en lo que es la presión diastólica. En la hipertensión grado 2 pues va a ser toda aquella hipertensión que esté por arriba de los 160-100 milímetros de mercurio. Una vez que sabemos esto, pues ya podemos pasar a lo que es la detección de la enfermedad como tal. ¿Cómo vamos a detectar o cómo vamos a diagnosticar a un paciente que presente hipertensión arterial? Pues prácticamente pues son 3 métodos principales. Aquí la clínica pues sí es importante, pero no para como tal para hacer el diagnóstico. Para el diagnóstico nos vamos a basar obviamente en lo que es la tensión arterial. Eh, si una forma es de que si nuestro paciente llega hoy con nosotros y tiene tensión arterial de más de 140-90 y se la volvemos a tomar dentro de un mes, y en ese mes vuelve a presentar una tensión arterial alta como la que presentó la vez pasada, entonces ya vamos a catalogar a nuestro paciente como hipertenso. Otra forma de detectar o diagnosticar la hipertensión es haciendo una medición de la TA en casa. Esta nos va a hacer a favor nuestro paciente de realizarla por medio de una bitácora. Le debemos de explicar cómo se debe de realizar esta bitácora. Esta bitácora debe de ser por lo mínimo 10 días, y con hacerla una vez al día es más que suficiente. La mejor recomendación para la toma de la presión arterial durante el día es al amanecer. ¿Con qué objetivo se hace al amanecer? Pues prácticamente con el objetivo de que nuestro paciente pues acaba de levantar. En la mayor parte de los casos se encuentra bajo un nivel de estrés, se podría decir que mínimo, y pues son factores que pues obviamente sabemos influyen en lo que es la tensión arterial, y pues obviamente al tomarlo a primera hora de la mañana pues van a ser los mínimos factores ambientales interviniendo, y va a ser una toma mucho más real. Otra forma de diagnosticar pues son obteniendo una medida de 140-90 milímetros de mercurio que se haya tomado 2 veces al día al azar, o sea en diferentes horas. Si obtenemos 2 medidas como iguales de este tipo, pues prácticamente podemos hacer el diagnóstico de lo que es la enfermedad. ¿Cómo integramos un diagnóstico de hipertensión arterial sistémica? Pues prácticamente con lo más importante es una historia clínica detallada, más aparte los datos, los signos vitales, que aquí principalmente pues es la tensión arterial. Aquí hay que identificar principalmente factores del riesgo. ¿Cuáles son estos factores del riesgo? Pues ya los mencionamos anteriormente, son todos aquellos pacientes que tengan sedentarismo, que sean pacientes con sobrepeso, pacientes obesos, pacientes que manejen los triglicéridos y el colesterol por arriba de los valores normales,
pacientes con antecedentes heredofamiliares, principalmente de primera línea, ya sea padre o madre, también pacientes que tengan antecedentes heredofamiliares de cardiopatías, y pues prácticamente esos son los principales factores de riesgo. No, se me pasó mencionar pues aquellos pacientes alcohólicos y aquellos pacientes fumadores. Otro factor de riesgo muy importante. Otro también que se me estaba pasando a mencionar pues es la presencia de diabetes en nuestro paciente. También hay que estar en busca o hay que identificar datos sugerentes de hipertensión secundaria. ¿Esto qué nos quiere decir? Pues alguna enfermedad coadyuvante que ya tenga nuestro paciente que está haciendo que presente como tal pues la hipertensión arterial que está presentando en este momento. ¿Con qué objetivo? Pues sabemos que pues existen dos tipos de hipertensión, que es la esencial y la secundaria. Pues la esencial sabemos que es de origen idiopático y la secundaria origen alguna otra enfermedad. Por esto la razón de buscar los datos sugerentes de una hipertensión secundaria. Identificar también efectos adversos farmacológicos, ya que algunos fármacos nos pueden ocasionar una hipertensión secundaria. Unos ejemplos de estos son los AINES, los corticosteroides y los simpaticomiméticos. También hay que identificar factores que puedan favorecer una crisis hipertensiva. Más adelante les voy a hablar de esto, pero pues principalmente pues son lo que es un estilo de vida pues no saludable, que no esté tomando un buen control de su tratamiento, entre otras cosas. En la exploración física, pues aquí hay un pequeño, bueno, así lo menciona el algoritmo, pero pues prácticamente se dice que es la búsqueda de soplos principalmente y el daño a órgano blanco. Aquí lo principal es el daño a órgano blanco, ya que pues podemos diagnosticar a nuestro paciente, pero no sabemos desde cuándo nuestro paciente está presentando la enfermedad. Entonces ya tenemos que ver si a nuestro paciente presenta alguna secuela que pueda poner en peligro su calidad de vida o incluso su vida. También se hacen estudios de laboratorio y gabinete. Estos estudios pues, son la biometría hemática. ¿Con qué objetivo? Pues con el objetivo de ver cómo se encuentra la fórmula roja, ya que sabemos que pues por problemas problemas hemáticos se puede presentar la hipertensión arterial. ¿Cuáles son estos? Pues aquellos pacientes anémicos pueden presentar hipertensión, o aquellos pacientes que tengan una gran cantidad de glóbulos rojos, ya que va a aumentar la viscosidad de la sangre, y con esto pues pues el cuerpo se va a ver obligado a dar una mayor presión a lo que es los vasos sanguíneos, con una consecuente hipertensión secundaria a esto. Una química sanguínea. ¿Con qué razón? Pues en la química sanguínea pues valoramos varios aspectos. ¿Cuáles? Ejemplos claros y causantes de hipertensión pues son los triglicéridos altos, el colesterol, la depuración de creatinina en 24 horas, ya que sabemos que la afección renal también nos puede ocasionar lo que es la hipertensión arterial. También la medida de electrolitos séricos, el ácido úrico, el examen general de orina, perfil de lípidos, la depuración de creatinina, que ya se las había mencionado, que es una de las más importantes, la cual la vamos a encontrar en la química sanguínea. Y si nuestra unidad médica cuenta con pues un electrocardiograma. ¿Con qué objetivo el electrocardiograma? Pues prácticamente para buscar problemas cardíacos que nos puede estar ocasionando la enfermedad, o que sea como tal una complicación de esta. Bueno, para clasificar a nuestros pacientes, o bueno, para dar un riesgo cardiovascular a determinado tiempo, existe lo que es la escala de SCORE. ¿En qué consiste la escala de SCORE? Pues prácticamente es una escala que estratifica el riesgo cardiovascular para dentro de 10 años. ¿Esto qué nos quiere decir? O sea, ¿qué probabilidad hay de que en 10 años nuestro paciente presente una cardiopatía? Prácticamente aquí pues esta escala de SCORE se basa en lo que es la presión sistólica y el colesterol total, y pues nos lo divide en mujeres y varones.
en fumadoras y no fumadoras. Nosotros vamos a dar, o dependiendo de las características que presente nuestro paciente, pues ya le vamos a dar una clasificación. Se clasifica por colores y los colores aquí también vienen. Y pues por ejemplo un verde nos habla de que pueden presentar un riesgo cardiovascular menor del 1%, a comparación de un vino oscuro que nos habla acerca de un riesgo cardiovascular del más del 15%. Y aquí tenemos que ver o hacer mucho énfasis en nuestro paciente, ya que podemos reducir este riesgo por medio del tratamiento tanto farmacológico como no farmacológico. Se me pasó mencionar que pues esta escala de score funciona principalmente en pacientes menores de 65 años. Se puede en mayores de 65 años, perdón. Todos aquellos pacientes menores de 60 años se pueden hacer algunas modificaciones para poder utilizarla, aunque actualmente lo que es la Sociedad Europea de Cardiología añadió algo que se llama tabla del riesgo relativo. ¿En qué consiste? Pues prácticamente es casi lo mismo que la tabla de score, pero prácticamente esta está basada en pacientes menores de 65-60 años, en el que se pueda evaluar el riesgo cardiovascular, y prácticamente nada más nos los dividen en no fumador y fumador. ¿Con qué objetivo se hizo esta tabla de riesgo relativo? Pues sabemos epidemiológicamente que actualmente un aproximado del 33% de la población mundial presenta lo que es hipertensión arterial. Entonces el simple hecho de que estos pacientes ya presenten la enfermedad a tan temprana edad, o se puede decir a temprana edad, menores de 40 años, pues los hace mayores candidatos a presentar enfermedades cardíacas a largo plazo. Entonces por eso el objetivo de esta tabla de riesgo relativo. También tenemos modificadores de riesgo con respecto a lo que es la tabla de score. Estos modificadores de riesgo van a hacer que aumente el porcentaje de que puedan presentar una cardiopatía en 10 años. ¿Cuáles son estos modificadores de riesgo? Pues son la proximidad al siguiente grupo de edad. ¿Esto qué nos quiere decir? Aquellos pacientes que estén cerca de los 70 años o por arriba de esta. Una manifestación de enfermedad cardiovascular subclínica que nosotros encontremos en la exploración física, antecedentes familiares de enfermedad cardiovascular prematura, principalmente de primera línea, como ya había mencionado, ya sea padre o madre, hipertrigliceridemia, aumento de los valores normales por arriba de lo que es el colesterol y el ácido úrico, lo que es el sedentarismo y la obesidad, y pues lo que conocemos como el síndrome metabólico. Bueno, pues ya una vez que hicimos el diagnóstico de nuestro paciente e integramos todo lo mencionado, pues se va a dar un tratamiento. Un tratamiento que pues consiste en un tratamiento farmacológico y no farmacológico. El no farmacológico pues prácticamente es un estilo de vida saludable, que es el que ya habíamos mencionado, que es el evitar consumir alimentos industrializados y evitar la sal. La sal es súper importante en el tratamiento del paciente hipertenso. Eso es algo que nunca debemos de obviar. La sal se debe de minimizar lo más posible. Se recomienda un mínimo de 2 gramos de sal al día en todo el día para nuestro paciente hipertenso, no más. ¿Por qué? Porque esto nos va a hacer un descontrol de la enfermedad como tal. Vamos a limitar el consumo de alcohol a menos de 2 copas al día. Una actividad física con las características que ya les mencioné, un mínimo de 30 minutos al día, así nosotros lo debemos de referir a nuestros pacientes, ya que si les decimos 30 minutos nada más, a veces el paciente dice, pues nada más tengo que hacer 30 minutos, y no es lo correcto. Entonces por eso siempre que vamos a especificar la actividad física a nuestros pacientes, debemos decir que es un mínimo de 30 minutos, por un mínimo de 3 días. Y así a nosotros le decimos a nuestro paciente que si quiere hacer toda la semana o más de 3 días, no hay ningún problema, pero que mínimo 30 minutos y mínimo por 3 días a la semana. Súper importante también la suspensión total del hábito tabáquico. Eso es algo que debemos hablar con nuestros pacientes fumadores, de que el hábito tabáquico solamente va a hacer que se descompense. Un adecuado control de estrés, y también lo que es mantener un IMC menor de 25 kilogramos, que es lo que ya les había mencionado, un IMC entre los valores normales. Pues ejemplos, igual también algo que me falta mencionar es que aparte de los alimentos, existen otro alimento muy importante que debe de evitar nuestro paciente, pues es el café, súper importante, sin mencionárselo.
Después de esto tenemos el tratamiento farmacológico, que lo vamos a dividir en aquellos pacientes sin comorbilidades y pacientes con comorbilidades o pacientes especiales, que no los podemos llamar así porque pues, es una discriminatoria, ¿verdad? Entonces vamos a tener tratamientos de primera, segunda, tercera y cuarta línea. ¿Cómo vamos a dividirlos? Los vamos a dividir como pacientes, tratamiento para pacientes menores de 55 años y pacientes mayores de 55 años. Pues hay que ser enfáticos en esto y pues el respetar esto, ya que es como regla de oro de que todo paciente menor de 55 años hipertenso siempre se le van a dar inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, y a todo paciente mayor de 55 años se les van a dar bloqueadores de canales de calcio o diuréticos tiacídicos. Ejemplos en los de los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina tenemos al enalapril, que lo podemos dar una dosis de 10 miligramos cada 24 horas, y captopril 50 miligramos cada 24 horas. También tenemos los bloqueadores de canales de calcio para los mayores de 55 años, un ejemplo el amlodipino, de 5 miligramos por cada 24 horas. Aquí entran pues prácticamente toda la familia, pero este es el ejemplo más utilizado en lo que es la práctica clínica. Tenemos los diuréticos tiacídicos, como lo que es la hidroclorotiacida, 2.5 miligramos cada 24 horas, no, cada 12 horas, disculpen, y la clortalidona, que se da 25 miligramos cada 24 horas. Este siempre va a ser el tratamiento inicial. Nosotros siempre vamos a dar dosis tope antes de pasar a otra segunda línea. ¿Qué es a lo que me quiero dar a entender con esto? Que pues prácticamente antes de pasar a otra línea de tratamiento tenemos que utilizar estos medicamentos a dosis tope. Si a dosis tope no le funcionó a nuestro paciente y no se logró controlar la tensión arterial, obviamente teniendo en cuenta también los factores los factores no farmacológicos, porque son muy importantes. No nos va a servir de nada dar un buen tratamiento si nuestro paciente no está teniendo en cuenta su tratamiento no farmacológico. Esto debe de ser un buen tratamiento. Todo aquel paciente que tenga un buen tratamiento no farmacológico y farmacológico y que aún así no se logre llegar al objetivo de una buena tensión arterial, entonces pues prácticamente pasamos a otra línea de tratamiento. ¿En qué consiste? Pues prácticamente una segunda línea, pues vamos a hacer combinaciones de estos grupos de medicamentos, que son los IECA más los bloqueadores de calcio, u otra opción son los IECA más los diuréticos tiacídicos. Ejemplos de fármacos ya los mencioné anteriormente junto con sus dosis. Si al llegar al tope de estas combinaciones, igual con tope de dosis máxima de medicamento, y no funcionó, ya pasamos a una tercera línea, que pues prácticamente es la combinación de estos tres grupos farmacológicos: IECA más bloqueador de calcio más diurético tiacídico. Si aún así nuestro paciente ya se le dio dosis tope de estos tres grupos combinados y presenta una tensión arterial elevada o no controlada, pues prácticamente pasaremos a una cuarta línea. ¿En qué consiste? Que a los tres grupos de tratamiento que ya mencionamos, vamos a agregar lo que es los diuréticos de asa principalmente, como es la furosemida de 40 miligramos. Principalmente se da cada 8 horas, pero pues aquí hay que ver dependiendo de cada eh, pues paciente, porque pues obviamente hay que ver las comorbilidades que vaya a presentar, porque sabemos que todos los pacientes no son iguales. Los alfa bloqueadores, como es la prozacina, o los beta bloqueadores, como es el metoprolol y todos sus derivados. Y bueno, una vez que ya llegamos a una cuarta línea, pues tenemos que referir a nuestro paciente a segundo nivel, ya que es un paciente que pues prácticamente no respondió a las demás líneas de tratamiento. Entonces aquí hay que buscar pues es un paciente que no nos podemos quedar, ya que puede llegar en algún momento en el que pues pueda presentar una complicación grave. Entonces pues se refiere a segundo nivel. Y pues el tratamiento farmacológico en situaciones especiales. Estos pacientes pues son un grupo es el paciente anciano. ¿Por qué? Porque en un paciente anciano la meta de presión arterial es de 140 a 150 milímetros de mercurio en lo que es la presión sistólica, y en la presión diastólica menos de 90 milímetros de mercurio.
Si se logra este objetivo, pues prácticamente no tenemos que dar por qué dar tratamiento, ya que sabemos que pues prácticamente un paciente anciano no tolera bien el tratamiento farmacológico ya después de esta edad, no solamente para el tratamiento de personas hipertensas, sino también de otras enfermedades. Solamente se va a iniciar el tratamiento farmacológico cuando nuestro paciente maneje tensiones arteriales de la presión arterial sistólica por arriba de los 150 milímetros de mercurio. Siempre vamos a tener que individualizar nuestro tratamiento. ¿A qué me refiero con esto? Que pues no todos los pacientes son iguales, como les mencioné anteriormente, pues cada paciente va a tener diferentes comorbilidades. Entonces nosotros nos tenemos que adaptar a estas comorbilidades para evitar interacciones de medicamentos. Aquí se sugiere en el plan estratégico, pues prácticamente iniciar con lo que son los calcioantagonistas, como el amlodipino, 5 miligramos cada 24 horas, como había mencionado, y una vez que se inicia el tratamiento y no tenemos respuesta ni a dosis tope, aquí hay que referir a nuestro paciente a un segundo nivel. ¿Por qué? No nos los podemos quedar porque es un paciente que puede presentar complicaciones a futuro, ya sea cardíacas, que son las principales y las de mayor gravedad. Entonces, pues son pacientes que hay que referir. Comorbilidad con cardiopatías. Aquí prácticamente, como les dije, individualizar tratamiento y hablamos de 3 grupos principales de cardiopatías, lo que es la angina estable. Aquí podemos dar 2 grupos principalmente de fármacos, ya sea beta bloqueador como el metoprolol, 50 miligramos cada 12 horas, o un calciantagonista como el amlodipino, 5 miligramos por día como terapia inicial. Ya nosotros, dependiendo de si tiene alguna otra comorbilidad nuestro paciente, pues veremos cómo manejamos los fármacos. Un infarto reciente. Aquí se utiliza principalmente los betabloqueadores como el metoprolol, a la dosis que ya se mencionó. En insuficiencia cardíaca cambiamos a lo que es betabloqueador o INGIECA. Es muy importante tener estos factores en cuenta porque, como les dije, las interacciones medicamentosas nos pueden ocasionar problemas. Comorbilidad con nefropatía. Aquí lo vamos a dividir en 2 grupos, la que no está asociada a diabetes y la que está asociada a diabetes, o sea, la nefropatía diabética. En la que no está asociada, pues prácticamente damos IECAS. Y en los que está asociada, damos IECAS o ARA2, como los sartán y todos sus y bueno, todos los que pertenecen a esta familia. Aquí les pongo el principal de los que más se ocupan, como los sartán, 50 miligramos por día. También se pueden dar calciantagonistas como el amlodipino o los diuréticos de asa que ya había mencionado anteriormente, como la furosemida, 40 miligramos cada 8 horas. En caso de que se den en estos grupos especiales, se den adecuadamente los tratamientos, se llega a dosis tope y no hay respuesta de la presión arterial, hay que referir nuestro paciente a un segundo nivel, no nos podemos quedar con él. Luego tenemos el manejo de las crisis hipertensivas. Una crisis hipertensiva se va a decir que es aquel paciente que presente una presión arterial por arriba de 180 a 120 milímetros de mercurio. Hay que hacer una evaluación. ¿Cómo se va a hacer esta evaluación? Pues se va a tener que medir lo que es la presión arterial. Esta presión arterial se recomienda, el plan estratégico se recomienda que se esté tomando cada 5 minutos, pero pues obviamente sabemos que en 5 minutos no vamos a tener un cambio importante en la tensión arterial si ya se empezó a dar medicamento para tratar este manejo de crisis hipertensiva. Entonces, pues prácticamente pues tenemos que estarla tomando cada 10-15 minutos aproximadamente para ver cómo está funcionando. Un fondo de ojo. El fondo de ojo se hace con el objetivo de ver si no existe hemorragia o exudados. Neurológico. En el neurológico, pues prácticamente vamos a evaluar lo que es el estado de conciencia, si nuestro paciente se encuentra estuporoso, letárgico o incluso puede llegar hasta el estado de coma. En el cardiovascular, pues prácticamente vamos a buscar daño al corazón, de que no haya presentado zonas de infarto o algo parecido. En el renal, pues prácticamente nos vamos a dar principalmente en lo que es el gasto urinario. Si nuestro paciente tiene oliguria, hay que preocuparnos. Y el gastrointestinal, pues prácticamente son náuseas y vómito, por el reflejo vasovagal que pues está presentando nuestro paciente. Y bueno, ya. Entonces, para poder catalogar a nuestro paciente como urgencia hipertensiva o como emergencia hipertensiva, hay que buscar si existe daño a órgano blanco. Si no existe, lo vamos a catalogar como urgencia hipertensiva. Si así existe, entonces lo vamos a catalogar como emergencia hipertensiva.
En el tratamiento farmacológico, pues prácticamente en la urgencia hipertensiva vamos a dar lo que es un tratamiento farmacológico, un abordaje diagnóstico y vamos a tomar estudios de laboratorio como lo que es una biometría hemática completa, una química sanguínea, ego, electrocardiograma y estudios de imagen si estos aplican. ¿Esto con qué objetivo? Con el objetivo de buscar qué fue lo que ocasionó la crisis hipertensiva y ver si no hay un daño colateral por esta misma. También con respecto al tratamiento farmacológico, algo muy importante es que siempre hay que evitar la reducción súbita de la tensión arterial. ¿Por qué? Porque en lugar de ayudarlo podemos perjudicarlo más. Porque al tratar de bajar la tensión arterial de forma rápida podemos hacer que nuestro paciente se hipotense y caiga en estado de choque y pues ese es otro problema pues grave. Entonces aquí antes se trataba la crisis hipertensiva con tratamiento sublingual. Lo adecuado actualmente es que se trate con tratamiento farmacológico de forma oral. En la emergencia hipertensiva, pues prácticamente ya es lo que le corresponde a un segundo nivel, porque nosotros tenemos que referirlo, ya que es un paciente que se va a tener que hospitalizar y si es necesario, que es un paciente que va a tener que estar en la unidad de terapia intensiva. Aquí en esta pues se va a hacer una monitorización continua de la tensión arterial, un manejo farmacológico intensivo y pues también hay que descartar complicaciones como son la disección aórtica, enfermedad cardíaca, insuficiencia cardíaca, un fiocromocitoma que nos está ocasionando la hipertensión arterial y como tal la crisis hipertensiva y pues una hipertensión causada por medicamentos. Todo esto pues igual a través de una historia clínica detallada. Y pues prácticamente eso es todo acerca de mi presentación. Espero que pues les haya servido de algo y que pues los datos de igual forma les hayan servido un poco. Pues no es una gran exposición, pero pues de alguna forma les puede ser útil. Les agradezco su tiempo y pues eso es todo de mi parte.